Imagínalo, un coloso de acero diseñado para la última gran guerra, pero que llegó demasiado tarde para participar en ella. Un tanque que sembró el pánico en los altos mandos occidentales, a pesar de que apenas podía funcionar de manera efectiva. El IS-3, una monstruosidad soviética más mítica que mecánica, y aún así, la realidad supera con creces a la ficción. Este vehículo explotó, no solo en el campo de batalla, sino también en el terreno político, demasiado pesado, demasiado lento, sobrecargado, y sin embargo presentado como un arma milagrosa. En una capital europea, fue detenido con métodos rudimentarios, atrapado entre edificios, mientras su tripulación no sabía cómo escapar. En el desierto, se detuvo en masa sin disparar ni un solo proyectil. Aún así, fue mostrado con orgullo, como una especie de aparición divina. Pero eso es solo el comienzo. Décadas más tarde, esta bestia de acero, casi olvidada, volvió al combate, de verdad, con orugas, humo y explosiones. En pleno siglo XXI, retirada de su pedestal como monumento y puesta en marcha nuevamente para la guerra. Lo que sucedió después parece sacado de una película absurda. Este video te contará toda la historia, desde su concepción megalómana hasta los momentos más vergonzosos de su uso, desde el exceso técnico hasta la ironía trágica. Si quieres entender por qué un viejo monumento volvió a convertirse en una amenaza real y cómo un tanque logró engañar al mundo entero durante décadas, quédate hasta el final, porque lo más increíble está ahí. En la primavera del año 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial alcanzaba su punto más alto, se libraba otra batalla lejos del frente, en lo profundo de los Urales, entre planos técnicos, placas de acero y cálculos de resistencia al límite. No era una batalla de balas ni de bombas, sino una carrera contra el tiempo marcada por lápices, golpes de martillo y sudor. Allí comenzó a tomar forma un tanque que no fue diseñado tanto para ganar, sino para infundir miedo, el IS-3. Su antecesor, el IS-2, acababa de salir de la línea de producción cuando Moscú ordenó: necesitamos uno nuevo, más fuerte, más pesado, más impresionante. No en unos años, ahora. Lo que podría haber sido una simple modernización técnica se transformó en un proyecto simbólico, una misión titánica para un país agotado por la guerra, pero decidido a forjar su superioridad en acero. Dos equipos de ingenieros, como rivales en un cuadrilátero, fueron enfrentados. En Chelyabinsk, el equipo de Balsin desde la oficina de diseño número 100. En Leningrado, Kotin, un veterano respetado. No se trataba solo de un tanque, era una declaración. Una amenaza mecanizada nacida de la ideología y el orgullo nacional. Las ideas surgían a toda velocidad. Una propuesta ofrecía un frontal radicalmente angulado, afilado como el hocico de un pez depredador. Otra se aferraba a soluciones probadas y producción rápida. Pero Moscú no quería compromisos. Quería algo que impactara, aunque no funcionara del todo. Las pruebas comenzaron ese mismo año. En el campo de pruebas de Brodo-Kalmak, uno de los prototipos se deshizo literalmente. La transmisión fallaba, el motor se recalentaba, las orugas se rompían. El tanque volvió a fábrica para ser rediseñado, mientras el Ejército Rojo ya divisaba Berlín. Una cruel paradoja. La bestia de acero llegó demasiado tarde para la guerra, para la cual había sido creada. Cuanto más se empantanaba el proyecto, más crecía su mito. Surgió la idea de combinar lo mejor de ambas propuestas. Una quimera mecánica, una fusión nacida bajo presión, orgullo y miedo. El blindaje frontal adoptó la forma de punta de lanza, diseñado para desviar proyectiles. La parte inferior parecía el casco invertido de un barco. Cada elemento era una provocación a la lógica y a la ingeniería convencional. En diciembre del año 1944 comenzó la producción de los primeros 10 vehículos de preserie, pero el mito del IS-3 no nació en las trincheras. Nació en la imaginación. El 7 de septiembre del año 1945, un regimiento completo desfiló con ellos por Berlín durante el desfile de la Victoria. Brillantes, monstruosos, imponentes. Se dice que el general Eisenhower palideció al verlos. No era solo una nueva máquina, era un mensaje. El IS-3 no necesitaba disparar, su mera existencia bastaba. Y quizá allí residía tanto su mayor fuerza como su mayor debilidad. Parecía una máquina venida de otro mundo, con un morro afilado como el de un depredador, una torre en forma de cúpula y una silueta pensada no para pasar desapercibida, sino para imponer. El IS-3 no era simplemente un tanque,
Era una declaración política fundida en acero. No fue creado solo para resistir, sino para dominar con su presencia. A primera vista era intimidante. El frontal, conocido más tarde como morro de pez, estaba compuesto por 2 enormes planchas de blindaje soldadas en ángulo agudo, como si su única función fuera desviar proyectiles y humillar al enemigo. Cada superficie estaba inclinada para burlar la balística. Que eso dificultara la visibilidad del conductor o complicara el acceso al vehículo no importaba. El impacto visual era más importante que la practicidad. La torre, fundida como una sola pieza en forma semiesférica, ofrecía una protección impresionante contra impactos laterales. Pero esa fortaleza exterior generaba un problema dentro. El espacio era mínimo. La tripulación de 4 hombres tenía que operar como un mecanismo de relojería suiza. El cargador sufría especialmente. El cañón de 122 milímetros usaba munición en 2 partes, lo que hacía la recarga lenta, agotadora y peligrosa en combate. El conductor iba en la parte delantera, en el centro, rodeado por toneladas de metal, cables y una sensación constante de encierro. Solo tenía un periscopio, a menudo inservible, y una escotilla de escape en el suelo, que era más simbólica que útil. El resto de la tripulación, comandante, artillero y cargador, se apretujaba en la torre, donde el calor, el ruido y la falta de espacio convertían cada maniobra en una prueba de paciencia. El comandante disponía de un periscopio rudimentario y podía girar la torre mediante un motor eléctrico simple, cuyos engranajes chirriaban como si suplicaran descanso. El arma principal era el cañón D-25T, imponente, con más de 6 metros de largo. Disparaba proyectiles tan pesados como un perro de tamaño mediano. Pero esa potencia tenía un precio. La cadencia de tiro era desastrosa. A veces pasaban 30 segundos entre un disparo y otro, tiempo suficiente para que el enemigo apuntara, disparara y se retirara. El tanque también contaba con una ametralladora coaxial y una antiaérea montada sobre la torre. Un arsenal que, en el papel, imponía respeto, pero que en la práctica era difícil de usar. La electrónica era casi inexistente. Una radio básica, un intercom deficiente, un arranque poco confiable. La alimentación eléctrica dependía de 4 baterías propensas a cortocircuitos o fallos por humedad. El motor, un diésel de 12 cilindros con más de 500 caballos de fuerza, sonaba bien sobre el papel, pero con un peso de más de 50 toneladas sin contar munición ni combustible. El movimiento del tanque recordaba más a un tractor forzado que a un cazador blindado, y en pendientes simplemente sufría. La suspensión por barras de torsión ofrecía cierta estabilidad, pero cada piedra, cada bache, se traducía en una vibración metálica que recorría todo el interior. Los rodillos, las orugas, las palancas, todo era descomunal, complicado y difícil de reparar. El mantenimiento de esta bestia requería no solo herramientas, sino tiempo, espacio y manos fuertes. A pesar de toda su grandiosidad técnica, el IS-3 parecía una víctima de su propia ambición, una estatua rodante creada más para impresionar que para vencer. Y precisamente en esa contradicción radica su magnetismo. Era al mismo tiempo una promesa y una advertencia. Solo el campo de batalla real revelaría lo que este coloso realmente significaba, en un mundo donde ningún ángulo ni blindaje puede protegerte de lo inesperado. En septiembre del año 1945, 52 tanques IS-3 desfilaron por las calles de Berlín, brillantes, recién pintados, imponentes. Sin embargo, ninguno de ellos había disparado jamás en combate real. No se trataba de una celebración de hazañas en el campo de batalla, sino de una puesta en escena cuidadosamente calculada. Aquellos colosos de acero no estaban ahí para contar una historia de victoria, sino para sembrar duda y temor. Su mera presencia causó conmoción. Los observadores británicos y estadounidenses quedaron atónitos. El perfil aerodinámico, la torre semiesférica, el blindaje frontal inclinado, todo parecía salido de un futuro amenazante. En Occidente cundió el pánico. Se redactaron informes, se iniciaron simulaciones, se estudiaron fotografías. Todos buscaban entender qué era aquella máquina, sin preguntarse por qué no había participado en los últimos meses de la guerra. La respuesta era simple y embarazosa. El IS-3 había llegado tarde. Las primeras unidades salieron de la fábrica justo cuando Alemania se rendía. En el Pacífico, el imperio japonés se tambaleaba. El tanque, concebido como instrumento de destrucción,
No tenía ya a quién destruir. En lugar de reconocer el error estratégico, el tanque fue transformado en símbolo. El IS-3 se convirtió en estrella de desfiles, vitrina de la ingeniería soviética. Mientras tanto, en los talleres, los ingenieros enfrentaban una realidad mucho menos gloriosa. Problemas con la transmisión, recalentamientos, grietas en las soldaduras. Incluso las juntas del blindaje frontal, motivo de orgullo, mostraban fallos bajo presión, pero la narrativa oficial seguía siendo triunfante. El IS-3 era presentado como prueba del dominio tecnológico de la URSS, que apenas podía maniobrar sin averías. Irrelevante. Mientras más limitado era en combate real, más poderoso parecía en las plazas. Sin embargo, a medida que recorría kilómetros, la ilusión se deshacía. En condiciones reales, su rendimiento era mediocre. Incluso surgieron propuestas internas para detener su producción. Los servicios de inteligencia occidentales no tenían datos precisos, y por eso imaginaban lo peor. El resultado fueron informes exagerados que atribuían al IS-3 capacidades casi sobrenaturales. Se le retrataba como un arma revolucionaria, capaz de dominar cualquier escenario. Esta fantasía se alimentaba con fotografías y discursos, no con resultados. Pocos sabían que estos tanques viajaban más a menudo en trenes que por sus propios medios, debido a constantes fallos mecánicos. La brecha entre la imagen proyectada y la realidad operativa era abismal. El IS-3 era un decorado móvil, gigantesco, impresionante, pero frágil. Un héroe de la propaganda cuyas verdaderas capacidades seguían siendo un misterio. No fue hasta el año 1948, 3 años después de su primera aparición pública, cuando se empezó a trabajar en corregir sus fallos. Pero en lugar de rediseñar el concepto, se optó por reforzar las piezas existentes. El resultado, una máquina aún más pesada y compleja, cada vez más alejada de su propósito original. Así, el IS-3 se convirtió en una paradoja rodante. Nacido de la urgencia y el orgullo, se volvió más una promesa que una herramienta real. No era una solución militar efectiva, sino una pantalla cargada de miedo, expectativa e ideología. Y cuando finalmente tuvo su primer enfrentamiento verdadero, no fue una revelación, fue un choque con la realidad. En octubre del año 1956, el IS-3 se enfrentó por primera vez a lo que teóricamente había sido diseñado, combate real. Pero no ocurrió en campos abiertos ni en grandes ofensivas mecanizadas, sino en las estrechas, caóticas calles de Budapest. La capital húngara se transformó en un laberinto de concreto, lleno de barricadas improvisadas, ventanas oscuras y silencio tenso. Un coloso de acero, creado para romper líneas enemigas, se vio atrapado en una guerra urbana donde todo era trampa. Cada cruce era una emboscada, cada balcón un posible punto de ataque. El tanque, símbolo de invulnerabilidad, se volvió torpe, lento y sorprendentemente expuesto. Desde los techos llovían cócteles incendiarios, desde los sótanos, explosivos caseros, y sobre todo, quienes lo enfrentaban conocían cada callejón mejor que cualquier comandante soviético. Un IS-3 fue abandonado tras recibir un proyectil directo por una escotilla mal cerrada. Otro explotó por un mal manejo de la munición. La torre, arrancada por la detonación, voló varios metros. Un tercero quedó inmovilizado por una sola carga improvisada, que arrancó una de sus orugas. Las imágenes de estos cascos humeantes recorrieron el mundo. El mito comenzó a resquebrajarse. El IS-3 no era invencible. Las fuerzas soviéticas finalmente retomaron el control de la ciudad, pero algo había cambiado para siempre. El tanque, hasta entonces rodeado de reverencia, pasó a ser objeto de burla y análisis técnico. Sus debilidades, cuidadosamente ocultadas hasta entonces, se hicieron evidentes ante el mundo. Años después, en otro continente y bajo un sol abrasador, el IS-3 regresó al campo de batalla. Fue durante la Guerra de los 6 Días, en junio del año 1967, cuando el ejército egipcio desplegó decenas de tanques IS-3M, una versión ligeramente modernizada del modelo original. Nuevo escenario, nueva generación, pero los mismos errores. Enfrente estaban las fuerzas israelíes, rápidas, organizadas, mejor equipadas. El problema del IS-3M no era su armamento, sino su incapacidad para usarlo con eficacia. Demasiado pesado, con un cañón lento de apuntar, el tanque era más un objetivo que una amenaza. Las fuerzas israelíes atacaban desde la distancia, con precisión y velocidad,
desapareciendo antes de que los soviéticos pudieran reaccionar. Muchos tanques fueron abandonados sin haber disparado una sola vez. Las tripulaciones, mal entrenadas y sin motivación, huían al primer signo de peligro. No eran enfrentamientos, sino desbandadas. Decenas de IS-3M quedaron esparcidos por el desierto, con motores aún calientes y cargadores llenos, pero sin nadie dentro. Una escena que parecía sacada de una comedia negra. Tecnología sin voluntad. Los israelíes no tardaron en capturarlos. Algunos fueron analizados, otros reutilizados. Alrededor de 30 fueron enterrados en la arena y convertidos en posiciones defensivas fijas. La ironía no pudo ser mayor. Un tanque diseñado para aplastar defensas se convirtió en parte de una línea defensiva estática. El IS-3 dejó un rastro extraño a su paso. No ganaba guerras, pero sí atraía la atención. No dominaba el campo de batalla, pero forzaba respuestas. Funcionaba mejor como leyenda que como herramienta. Y en su próximo y último regreso, esa absurda dualidad alcanzaría su punto máximo. El momento en que la historia alcanzó a la máquina llegó casi 70 años después de su creación, en el verano del año 2014, cuando el conflicto en el este de Ucrania comenzaba a intensificarse, ocurrió algo tan inesperado y absurdo que parecía sacado de una novela surrealista. En la pequeña ciudad de Kostiantynivka, un tanque IS-3 había permanecido durante décadas sobre un pedestal de hormigón, como monumento a una guerra lejana, pintado, inmóvil, olvidado. Era un fantasma del pasado convertido en decoración, hasta que alguien decidió devolverle la vida. Un grupo de técnicos locales, armados con sopletes, cables y una dosis de entusiasmo que desafiaba toda lógica, consiguió arrancar nuevamente el motor de este gigante de acero. El monstruo, que se creía destinado al museo, volvió a moverse. Las orugas rasgaron el asfalto, el humo salió del escape, y lo imposible se convirtió en realidad. Un tanque de los años 40 volvía al combate en pleno siglo XXI. Fue armado. En un almacén abandonado se encontró munición compatible, olvidada por el tiempo. El IS-3, bajado de su pedestal, fue llevado al campo de batalla real, en una época de drones, cámaras térmicas y teléfonos inteligentes. Disparó. Alcanzó un puesto de control, dañó vehículos y luego desapareció en el caos de la guerra. No fue una reconstrucción histórica, fue un enfrentamiento verdadero. Tras la retirada de las unidades separatistas, el tanque cayó en manos del ejército ucraniano. Hoy se encuentra de nuevo en un museo, esta vez en Kiev, pero ya no es símbolo de gloria, es una prueba. Prueba de que lo absurdo a veces tiene forma de torre de 50 toneladas, sacada de otra era, activada en un tiempo donde ya no tenía cabida. Este tanque, que desde su nacimiento parecía una visión distópica, participó en 3 guerras, en 2 continentes, a lo largo de 8 décadas, y sin embargo, jamás cumplió el propósito para el cual fue creado. No dominó el campo de batalla, no cambió el curso de la guerra, solo sobrevivió, y tal vez esa fue su mayor capacidad. Porque el IS-3 nunca fue realmente un arma efectiva. Fue una imagen, una silueta que inspiraba temor, aceleraba desarrollos armamentísticos, alteraba doctrinas militares. Estados Unidos creó el M103. El Reino Unido desarrolló el Conqueror, todo en reacción a su apariencia. Y todo eso lo provocó el IS-3, sin siquiera acertar un solo disparo en su momento de mayor fama. Con el tiempo, se convirtió en blanco de prácticas, en búnker, en monumento y luego otra vez en arma. Ese ir y venir entre el mito y la realidad lo convierte en un caso único en la historia militar. Representa la idea de que una máquina puede ser más poderosa como símbolo que como herramienta. Quizá ese fue su último encanto, no ganar guerras, sino sobrevivir generaciones. El IS-3 no conquistó territorios, conquistó la imaginación. No reescribió la historia bélica, pero sí cambió la forma en que la recordamos. Y a veces, eso basta para dejar una huella imborrable.